Bueno, mis queridos amigos, en esta oportunidad vamos a hablar entonces de los CIF, costos indirectos de fabricación. El estudio es mirar los costos indirectos de fabricación estándar, ya que nosotros vimos la materia prima y la mano de obra directa, cómo se comportan. Ahora vámonos por el tercer elemento, que son los CIF estándar. Para hacer el estudio de los CIF debemos de tener en cuenta que hay CIF fijos y hay CIF variables. ¿Cuáles son esos CIF fijos que la empresa tiene que pagar fijamente? Arrendamiento de planta, depreciaciones de las maquinarias, y dentro de los CIF variables, energía de planta, mantenimiento, etcétera, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que los CIF variables son aquellos que la empresa consume a medida que se vaya presentando la producción, y en cambio los CIF fijos son aquellos que la empresa consume fijamente, así produzca o no produzca. Entonces recordemos que la sigla CIF significa costos indirectos de fabricación, además de otros valores que nosotros debemos de tener en cuenta, como por ejemplo materiales, repuestos y accesorios, como por ejemplo el acueducto de la planta, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, por aquí tenemos unos costos indirectos que hacen parte de la producción y que si no se tienen en cuenta en la producción como tal, la empresa los pierde. Por aquí tenemos entonces unos CIF semivariables, que son unos CIF que tienen un comportamiento fijo, un valor fijo, y tienen otro valor variable, como por ejemplo el mantenimiento y el acueducto. Cuando nosotros recibimos una tarifa de servicios públicos de empresas públicas, nos hacen llegar un valor fijo y nos hacen llegar un valor por consumo. Entonces vamos a tener dos situaciones aquí: cuál es lo fijo y cuál es el valor directamente del consumo. ¿Cuáles son las bases de presupuestación para los CIF? Para nosotros es más cómodo hablar de horas de mano de obra directa. ¿Por qué razón? Porque teniendo en cuenta cuánto trabajen los operarios, entonces hay consumo de CIF, ¿cierto? Entonces, si los operarios llegan a una empresa, pues se supone que hay consumo de CIF en energía, en arrendamiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, la base de presupuestación la vamos a hacer de acuerdo a las horas de mano de obra directa que se estén aplicando en la compañía. Métodos de separación de los CIF. Habíamos dicho que hay CIF fijos y CIF variables, ¿cierto? En el caso pues de la tarifa de servicios públicos de empresas públicas. Cuando nosotros no sepamos cuánto va por lo fijo, para la parte fija, y cuánto va para lo variable, pues entonces vamos a separarlos mediante el punto alto, punto bajo, que es lo que nosotros vamos a realizar en un ejercicio enseguida. Vamos a mirar que el punto alto son las horas más altas de la producción de un periodo cualquiera, y la parte baja son las horas más bajas en la producción de un periodo cualquiera, ¿sí? Eso lo debemos de tener en cuenta porque los CIF se deben de presupuestar, como por ejemplo usted decir, es que hace un mes yo pagaba arrendamiento 800.000 o de servicios públicos 1.000.000, ahora cuánto voy a pagar. Entonces vamos a hacer el presupuesto de esos CIF de acuerdo a los historiales que se tengan en la empresa. Luego viene el NOP, que es el nivel de operación presupuestado. Es un número de horas que la empresa presupuesta va a trabajar. Y luego viene el NOR, que es el número de horas que realmente la empresa trabajó, a lo cual se le denomina primero volumen de producción esperado o volumen de producción presupuestado, y el segundo, que es el NOR, que es el volumen de producción realmente alcanzado. Recuerde cuántas horas se trabajen, cuántas horas nosotros quemamos energía. CIF reales son los CIF que realmente la empresa consume en general en la producción. Entonces nosotros de CIF reales tenemos muchos: arrendamiento, depreciaciones, etcétera, etcétera. Esos son los CIF que realmente la empresa paga al finalizar un periodo. Luego tenemos los CIF aplicados, que son los CIF que se cargan directamente a las hojas de costos de cada producto realizado en la compañía, ¿sí? Entonces es muy diferente hablar de que la empresa consumió tantos CIF, pero que la empresa carga la producción de acuerdo a cuánto tengamos nosotros por producir en cada uno de los artículos, ¿sí? Eso hay que diferenciarlo porque los CIF reales son generales, en cambio los CIF aplicados son llevados directamente a los departamentos productivos. Vamos a mirar entonces un ejercicio que tenemos de Madepuertas. Vamos a mirar esta empresa cómo hace para poder cargar todos los CIF
a la parte productiva, ¿cierto? Muy bien. La empresa Madepuertas entonces está en la página número 43 de nuestras guías, ¿sí? Si te fijas en la página número 43 de nuestras guías, vamos a tener un ejercicio donde te dice cómo vas a aplicar los SIF. Primero que todo, pues tenemos una empresa que nos va a suministrar información, que es Madepuerta Limitada, durante el sexto bimestre, o sea, noviembre-diciembre del año 2002X. Tiene información en aluminio, tiene información en pintura, que son las materias primas, tiene información en corte, ensamble y acabado, que nosotros ya vimos pues cómo se contabilizan los SIF, cómo se contabilizan los costos en esas materias primas y en esa mano de obra. Ahora vamos a aprender cómo se contabilizan los SIF. Por ahora lo que tenemos que decir es que si los SIF los vamos a analizar de acuerdo a la hora de mano de obra directa, entonces tenemos que sumar 0.40 más 0.80 más 0.30, eso te da 1.5, es decir, que una puerta metálica para ser producida en esta empresa se te va a llevar 1.5 horas, 1.5 horas. Y de acuerdo a esas horas, pues vamos a tener el comportamiento de los SIF. Por aquí hay otros interrogantes que lo vamos a despejar ahorita apenas tengamos el desarrollo del ejercicio, ¿cierto? Luego tenemos por acá que la empresa va a presupuestar unos SIF de acuerdo a su historial y lo debe de hacer con base en su historial, ¿cierto? Porque los SIF en una empresa pues normalmente no están dados de forma real, sino que usted tiene que comenzar a presupuestarlo de acuerdo a unos periodos pasados. Entonces tenemos, la empresa ya sabe cuánto vale el arrendamiento de planta en un año, le vale 10.440.000. ¿Cuánto le valen los seguros de la maquinaria? Le valen 660.000 durante el semestre. La depreciación de la maquinaria bimestral le vale 805.050. Los materiales le valen 120 pesos por cada hora que se trabaje. La mano de obra indirecta no la sabemos, eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por ahora hay que pensar que si estos SIF son anuales, entonces la empresa los tiene que pasar a forma bimestral. ¿De qué forma lo hacemos? Cogemos este valor, lo dividimos entre 12 y lo que nos dé lo multiplicamos por 2. Enseguida vamos a hacer ese trabajo. Luego vienen los seguros de la maquinaria, que es por un semestre. Entonces, como no lo necesitamos sino para un bimestre, porque estamos produciendo noviembre y diciembre, entonces este valor lo dividimos entre 6 y lo que nos dé lo multiplicamos por 2. Este valor bimestral de la depreciación de la maquinaria lo dejamos así como está. Y este valor de materiales lo dejamos así como está también, ¿cierto? O sea que por cada hora que se produzca, nos vamos a gastar en materiales 120 pesos, ya depende del valor de las horas producidas, por eso se le denomina que es un valor, un SIF totalmente variable que depende de la producción que nosotros tengamos. Luego la información dice que al finalizar el periodo tenemos unos SIF variables y unos SIF fijos que corresponden a los reales por 3.800.000 y por 4.801.000. Para conocer el total de los SIF reales, o sea, los SIF que la empresa realmente pagó, pues simplemente sumamos esos dos valores, nos da 8.601.000, es decir, que la empresa pagó arrendamiento, depreciación de maquinaria, materiales, etcétera, etcétera, los pagó realmente por 8.601.000. Nosotros vamos a mirar enseguida cuál fue el presupuesto, lo comparamos con lo que realmente se dio y de ahí sacamos unas variaciones que pueden ser favorables o desfavorables. Durante el periodo se procesaron 15.000 unidades, de las cuales 13.000 se terminaron y el resto quedaron en proceso, con un porcentaje del 70% para los SIF. Entonces, vamos a ver cuántas unidades se terminaron. Son 15.000, de las cuales se terminaron totalmente 13.000 y el resto quedaron en proceso con un porcentaje del 70%. O sea que quedaron en proceso 2.000 unidades, ¿sí? 2.000 unidades. Y lo multiplicamos por el 70%, eso nos da 1.400 unidades. Para sacar la producción equivalente en SIF, cogemos a 13.000, le sumamos las 1.400 y eso nos da 14.400 unidades realmente terminadas. Entonces esto es igual a 14.400 unidades realmente terminadas. ¿Se acuerdan que la empresa había tenido un presupuesto de producción de unidades, cierto?
presupuesto de producción de unidades. Bueno, de ese presupuesto que nosotros vamos a mirar enseguida, es lo que realmente la empresa terminó. La empresa realmente terminó en CIF 14.400 unidades. Luego nos dice, los CIF que la empresa debe de realizar no se van a fijar en la mano de obra indirecta, porque la mano de obra indirecta hay que presupuestarla, pero la vamos a presupuestar de acuerdo a unos datos pasados, ¿cierto? De acuerdo a datos del año 2017, ¿sí? Vamos a tener una mano de obra indirecta para poder presupuestar y vamos a tener una energía, ¿sí? Con todos estos bimestres. Entonces vamos a presupuestar de acuerdo a lo que fue el comportamiento de la mano de obra indirecta en periodos pasados y también la energía en periodos pasados. ¿Listo? Muy bien. Seguramente la empresa va a tener ese presupuesto por el año 2017, es decir, se va a basar en el año 2017, porque no tiene información del 2018 ni del 2019. Entonces hay que también pensar, si usted tiene información del año 2019, pues hágalo con base en ese presupuesto, ¿cierto? Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las ventas presupuestadas? Son 14.500 unidades, inventario final presupuestado 9.600, inventario inicial son 9.100 unidades. ¿Cuántas unidades se espera producir para la compañía entre noviembre y diciembre? Se espera, es decir, se presupuesta producir las ventas 14.500, más el inventario final, que también hay que presupuestar realizarlo, 9.600, menos el inventario final, ¿cierto? Todo eso nos da 15.000 unidades, es decir, que la empresa presupuestó producir entre noviembre y diciembre 15.000 unidades, pero produjo solamente 14.400 unidades, las unidades que realmente produjo, ¿cierto? Ahora, si hay empresas que te dicen, el presupuesto de producción son 10.000 unidades, bueno, entonces juegue con ese dato, ¿cierto? Porque de una vez te están dando el presupuesto de producción en unidades. Si no te lo dan, hay que sacarlo mediante esta formulita. ¿Listo? El departamento de nómina informa que durante el periodo se trabajaron 20.720 horas. Este dato también nosotros lo vamos a tener en cuenta, porque de acuerdo a las horas producidas, pues hemos consumido agua, energía, hemos consumido arrendamiento, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, este dato también nos va a interesar. Se requiere cálculo de los niveles de operación, nivel de operación presupuestado en horas estándar, nivel de operación real de las horas estándar y nivel de operación real de las horas reales. Es decir, que hay unos estándar, unos estudios presupuestados y hay unas horas reales, las cuales realmente se utilizaron en el proceso productivo. Nos dicen fórmula presupuestal general. Vamos a mirar cuál fórmula de presupuesto de CIF utiliza realmente esta empresa. Y nos dicen, calcúleme los CIF en el nivel de operación presupuestado, los CIF en el nivel de operación real y los CIF por las horas realmente trabajadas. Calcular la TE, esta es la tasa estándar, o sea, calcule cuánto vale el valor por cada hora y de ahí saque cuál es el valor fijo o tasa estándar fija y saque el valor de la tasa estándar variable. Calcular los CIF aplicados, o sea, los que realmente se llevan a las hojas de costos y contabilizarlos. Calcular las variaciones de los CIF, método 1, 2 y 3 variaciones. Nosotros vamos a utilizar solamente el método de variaciones, que es el método más utilizado. Completar la tarjeta de costos estándar, que ya hemos comenzado a completarla, ¿cierto? Pero nos falta. Y el registro contable de cierres por el método de 2 variaciones. Vuelvo y repito, es el método de 2 variaciones el que nosotros vamos a utilizar. Bueno, ahora miremos el ejercicio que vamos a realizar, que es el de la compañía Madepuertas, ¿cierto? De la compañía Madepuertas. Ya explicamos el ejercicio, cuáles son los datos que nos esperan. Entonces comencemos a realizar el ejercicio de Madepuertas. Muy bien, para realizar el ejercicio de Madepuertas vamos a tener en cuenta, primero, las unidades que la empresa presupuesta producir. Ya nosotros las habíamos determinado. Las unidades que la empresa presupuesta producir son iguales a las ventas presupuestadas más el inventario final menos el inventario inicial.
Aquí por fórmula entonces tenemos ventas presupuestadas, 14.500 unidades se requiere vender. Inventario final presupuestado, 9.600 unidades que vamos a quedar a diciembre 31. Y 9.100 unidades que es el inventario que viene al 1 de noviembre. Recuerde que la producción va a ser entre noviembre y diciembre. ¿Cuántas unidades presupuesta producir entonces esta empresa entre noviembre y diciembre? Presupuesta producir 15.000 unidades. 15.000 unidades. Muy bien. Ahora, pero si presupuesta producir 15.000 unidades, ¿cuántas horas se va a gastar en esa producción? Entonces no es sino que cojas a 15.000 unidades y lo multiplique por 1.5. ¿Por qué por 1.5? Porque ese fue el estudio que nosotros hicimos de cuántas horas se van a gastar en todos los departamentos productivos. Recuerde que en todos los departamentos productivos, si nosotros decimos que va a haber consumo de energía, consumo de arrendamiento, etcétera, etcétera, quiere decir que los 3 departamentos productivos me suman 1.5 horas de mano de obra directa. Ese es el valor que yo lo voy a llevar acá para que me diga cuántas horas presupuesto yo producir esas 15.000 unidades. Muy bien, al multiplicar 15.000 unidades por 1.5 horas, es decir, cada unidad se va a llevar 1.5, eso me dice la tarjeta de costos estándar, cojo a 1.5 horas de una unidad y lo multiplico por 15.000 unidades, que son las que yo estoy presupuestando. Eso me da que presupuesto trabajar durante noviembre y diciembre 22.500 horas. 22.500 horas. ¿Cuántas horas presupuesto yo trabajar durante noviembre y diciembre? 22.500 horas. Muy bien. Pero ¿cuántas horas realmente se terminaron entre noviembre y diciembre? Pues el ejercicio me dice que realmente se terminaron, por aquí está el dato, realmente se terminaron 14.400 unidades. A eso es lo que le denominamos nivel de operación real. Entonces, unidades terminadas son 14.400. Unidades terminadas son 14.400 unidades. 14.400 unidades. Perdón, son 13.000 unidades. Por aquí nos dicen que las unidades terminadas son 13.000, de las cuales se terminaron 13.000, ¿cierto? Entonces, dejamos ese dato ahí, son 13.000 unidades, pero que están en proceso final 2.000, ¿cierto? Que están en proceso final 2.000. Porque aquí me dicen, el resto quedaron en proceso. Entonces, ¿cuántas unidades se comenzaron? 15.000. ¿Cuántas se terminaron? 13.000. ¿Cuántas quedaron en proceso? Pues 2.000, ¿cierto? Y 2.000 por el 70% de los CIF, eso nos da un total de 14.400 unidades entre 13.000 más 2.000 que quedaron en proceso final por el 70%. 2.000 por el 70%, eso nos da 1.400 unidades, más 13.000 que se terminaron, nos da 14.400 unidades que efectivamente se terminaron entre el proceso noviembre y diciembre. El proceso es unidades terminadas 13.000, proceso final 2.000, por el 70% nos da 1.400 unidades. Ahora sumamos 13.000 más 1.400, nos da 14.400 unidades. ¿Y cuántas horas se lleva cada unidad? 1.5 horas, para un total de 21.600 horas de mano de obra directa. 21.600 horas de mano de obra directa. Eso quiere decir que las unidades realmente terminadas se presupuestó que iban a ser producidas en 21.600 horas. Pero llega al finalizar el periodo y me dicen, no se demoraron ni 22.500 horas ni 21.600, sino que se demoraron 20.720 horas. Eso aquí también nos lo está dando el ejercicio. Durante el periodo se trabajaron 20.720 horas. Entonces eso es a lo que nosotros le denominamos nivel de operación real en horas reales, 20.720 horas. Listo, el primer punto calculado. Calcúleme las horas de la HE-NOP, calcúleme las horas estándar del NOR y calcúleme las horas del nivel de operación real. Entonces aquí estamos calculando lo que presupuestó la empresa que se iba a llevar, lo que
de pronto presupuestó que se estaba llevando en las unidades realmente terminadas y lo que se llevó realmente en horas al finalizar la producción. Muy bien, ahora viene el segundo punto donde nos dice, calcule la fórmula presupuestal de los CIF, ¿cierto? En el ejercicio nos estaban diciendo, vea, hay que calcular energía y hay que calcular mano de obra indirecta, ¿sí? Y hay que calcular mano de obra indirecta. Por aquí nos lo estaba diciendo el ejercicio, ¿cierto? Calcúleme por favor cuáles son los valores de mano de obra indirecta y calcúleme cuáles son los valores de energía. Bueno, entonces, mano de obra indirecta trae unos valores por acá, según los libros de contabilidad, ¿sí? Según los libros de contabilidad, mano de obra indirecta y la señora energía, ¿cierto? ¿Cómo hacemos nosotros para determinar esos valores? Simplemente decimos, vea, la empresa tiene un conocimiento desde hace mucho tiempo que en mano de obra indirecta se gasta todo esto, ¿sí? Y en energía se gasta todo esto, ¿sí? Y nosotros también debemos de tener en cuenta las horas en las cuales nos gastamos todos estos valores de mano de obra indirecta y de energía, ¿sí? Entonces, en mano de obra indirecta nos gastamos en 18.600 horas, 1.850.000. En 18.150 horas nos gastamos 1.711.400. En 15.750 horas nos gastamos 1.503.250 y así sucesivamente. En energía, en 18.600 horas nos gastamos 385.000. En 18.150 horas nos gastamos 390.000 pesos de energía. En 15.750 horas nos gastamos 343.625 y así sucesivamente. Recordemos que estos son datos pasados, ya la empresa los vivió, pero como necesita presupuestar para entre noviembre y diciembre, pues se va a valer de los datos históricos, de los datos anteriores. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a coger mano de obra indirecta y vamos a coger energía para poder presupuestarla, ¿sí? Mediante el método que se llama punto alto, punto bajo, porque mano de obra indirecta tiene valores fijos y tiene valores variables. Lo mismo que la energía, también tiene valores fijos y valores variables. Miremos que aquí no me están dando ese dato, por lo tanto nosotros lo tenemos que sacar de acuerdo a esta información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Es una forma muy sencilla, muchachos. Por aquí en el ejercicio se dice, en mano de obra indirecta vas a coger el punto alto. Mano de obra indirecta, vas a coger el punto más alto. El punto más alto del historial de esos CIF. Bueno, entonces el punto más alto son 27.000 horas. Punto más alto de todos estos, 27.000 horas. Con un costo de 2.088.250. 27.000 horas en el punto más alto, con un valor de 2.088.250. Y ahora coja el punto más bajo. El punto más bajo de la mano de obra indirecta es en 15.750 horas. Ese es el punto más bajo. 15.750 horas con un valor de 1.503.250. Un valor de 1.503.250. Me dice el método, coja la parte más alta, réstele la parte más baja. Eso le da un promedio en valores. Luego coja las horas en el punto más alto, réstele las horas en el punto más bajo, eso le da un promedio de horas entre punto y punto. Y ahora, si usted quiere saber cuánto vale cada hora, coja la diferencia y divídalo entre 11.250 horas, que es la diferencia entre el punto más alto y el punto más bajo, para sacar un promedio. Entonces aquí tenemos que por cada hora trabajada en mano de obra indirecta me voy a gastar 52 pesos por cada hora. 52 pesos por cada hora. Recuerden, estos datos los sacamos de acá de esta tabla. Ahora, ¿qué hacemos con esos datos? Vamos a hacer lo siguiente. CIF total del punto más alto, véalo acá. ¿Cuánto es el CIF variable? Son 52 pesos por cada hora. ¿Y cuántas horas pensás trabajar en el punto más alto? Pienso trabajar 27.000 horas, o se trabajaron ya, ¿cierto? Se trabajaron 27.000 horas, 27.000 por 52, eso nos da 1.404.000. O sea que en el punto más alto la empresa
se gastó 1.404.000 pesos por la parte variable. Ahora, la parte fija, cojo al CIF total que eran 2.088.088, y yo tengo una parte variable ya definida, entonces vamos a restar, eso nos da 684.250 pesos. Aquí tenemos entonces el CIF fijo y tenemos el CIF variable por cada hora. Muy bien. Ahora vamos a pasar a hacer el mismo estudio con energía. ¿Qué hay que hacer con energía? Lo mismo. Saque el punto más alto en energía. El punto más alto en energía son las mismas 27.000 horas, por lo cual se pagó 410.000 pesos. Míralo acá, en 27.000 horas. Y voy a coger el punto más bajo. ¿Cuánto es el punto más bajo? Son 15.750 horas. No te olvides que estamos realizando el análisis de los CIF por horas, no por unidades, sino por horas. O sea que esta parte la debes de descartar. Debemos de tomar son horas. Entonces vamos a tomar a 15.750 horas en el punto más bajo y el valor de la energía en ese punto, que son 343.625. Hacemos la resta y eso nos da un costo promedio de 66.375 pesos. Y el nivel de las horas, la diferencia son 11.250. Hacemos lo mismo que hicimos aquí en mano de obra indirecta. A este valor lo dividimos entre 11.250 horas y eso nos da un valor variable de 5.90 pesos por cada hora. Eso quiere decir que por cada hora trabajada la empresa pagó en promedio 5.90 pesos por hora. Ahora, ¿qué tenemos que hacer acá? CIF total en el punto más alto, 410, y aquí hay una parte fija y hay otra variable, por eso es que estamos utilizando el método punto alto, punto bajo. Vamos a sacar la parte variable, cogemos a 5.90 pesos por hora, véalo acá, y lo multiplicamos por el número de horas en el punto más alto, que son 27.000, nos da este dato. Y ahora, como ya tenemos el CIF variable, pues cogemos el CIF total, le restamos el CIF variable y eso nos da el CIF fijo de la energía. Ya sabemos entonces los valores de la energía que tenemos que cargar a la parte presupuestada del mes de noviembre y diciembre. ¿Qué vamos a hacer? Fórmula presupuestal general del bimestre, ¿sí? Del bimestre. Arrendamiento de planta. Tenés que coger a 10.440.000 pesos, porque este arrendamiento te lo están dando de un año, lo coges y lo dividís entre 12, aquí está la fórmula, lo coges y lo divides entre 12 meses que tiene un año y lo multiplicas por 2 meses que vas a producir, eso te da 1.740.000. Seguros de maquinaria, los seguros de maquinaria están por semestre, vas a coger a 660.000 pesos, que es el semestre, lo dividís entre 6 meses que tiene un semestre, y lo que te dé lo multiplicas por 2 meses, eso te da 220.000. Luego la depreciación de la maquinaria, esa depreciación se está en forma bimestral, déjala así. Entonces yo voy pasando los datos de acuerdo a cómo yo tenga presupuestada mi producción. Por ejemplo, si aquí yo hubiera presupuestado mi producción en un trimestre, entonces yo hubiera cogido a todo esto y lo hubiera pasado a forma trimestral, es decir, que la información te la pueden dar como sea, ¿sí? Esta información de aquí del ejercicio te la pueden dar como sea, anual, semestral, bimestral, ya tú lo tienes que pasar a la forma que te están diciendo que debes de producir, en este caso, un bimestre para producción. ¿Listo? Eso fue lo que hicimos ahí. Muy bien. Ahora, materiales no cambian, son 120 pesos. La misma empresa me está diciendo, ojo, que en materiales son 120 pesos. En materiales son 120 pesos, ¿sí? Ah, bueno, entonces ese mismo valor lo traemos para acá, para materiales, 120 pesos. ¿Sí? Y me dicen, ¿ya presupuestaste la mano de obra indirecta? Sí, señor, ya la presupuesté. ¿Cuánto valen los fijos en mano de obra indirecta? Vale 684.250, ¿sí? Valor fijo, mano de obra indirecta, sí fijo, 684.250, véalo acá. ¿Cuánto por hora? 52 pesos por hora. CIF variable por hora, mírelo aquí, CIF presupuestado variable por hora, 52 pesos. Energía, la energía, tenemos 250.700 de valor fijo, véalo acá.
y de valor variable 5.90 pesos, mírelo acá, 5.90 pesos, listo. Muy bien, así tenemos entonces los valores de la fórmula presupuestal general. Es decir, con esta fórmula usted dice, yo voy a recuperar arrendamiento de planta de 2 meses, voy a recuperar seguros de maquinaria de 2 meses, voy a recuperar depreciación de maquinaria de 2 meses, voy a recuperar mano de obra indirecta, voy a recuperar energía de acuerdo a cómo ella se consuma y los valores fijos, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es la fórmula del presupuesto general de esta empresa? Del presupuesto de los CIF, son CIF fijos, lo sacamos de acá, 3.700.000. CIF variables por hora, 177 pesos con 90 centavos. Lo que quiere decir que esta empresa se va a tener que prevenir, porque para un bimestre va a tener que pagar unos CIF fijos de 3.700.000. ¿Y cuáles son esos CIF fijos, profe? Arrendamiento de planta, seguros de maquinaria, depreciación de maquinaria. Listo, prevéngase para pagar todo esto. Pero además prevéngase de que por cada hora que se trabaje tiene que pagar adicional 177.9 pesos por cada hora trabajada. Ese es el segundo punto de la fórmula presupuestal general. Viene el tercer punto que nos dice, bueno, está bien, ya sacamos la fórmula del presupuesto general, ahora vamos a comenzar a medir los CIF en cada uno de los niveles de la producción. Entonces aquí es donde me dicen, venga, usted había presupuestado unas horas para trabajar, sí señor, 22.500 horas. Ah, bueno, habías presupuestado 22.500 horas, entonces sáqueme los CIF que usted presupuesta en esa producción. Los CIF que yo presupuesto en la producción es 3.700.000, que son los CIF fijos, dalos acá, más CIF variable por hora, CIF variable por hora, míralo acá, multiplicado por el NOPHE. NOPHE, ¿cuál es el NOPHE? 22.500 horas, que eso nos lo estaban dando por acá en el valor inicial de las horas pensadas o presupuestadas. Si usted me desarrolla esta fórmula con todos estos datos, me da 7.702.750, es decir, esto lo multiplicas por esto y lo que te dé estos dos valores multiplicados se los vas a sumar a 3.700.000. Eso te da 7.702.750. Aquí arriba está la fórmula. Luego me dicen, sí, pero es que usted no se demoró 22.500 horas en esta producción, ¿cierto? Usted pensó demorarse 21.600 horas. Ah, bueno, ¿sí? Entonces, determíneme los CIF de las horas del nivel de operación real, que fueron 14.400 unidades. Por aquí está. 14.400 unidades, pero en horas son 21.600. Entonces bajo y le digo 3.700.000 pesos de fijos, estoy mirando la fórmula, más si presupuestado variable, véalo aquí, multiplicado por el NORHR, listo, esto es NORHR, NORHE, listo. O sea, el nivel de operación presupuestado, el nivel de operación real, ¿cierto? Todo eso está aquí. El nivel de operación real HE. Nivel de operación real HE son 21.600 horas. ¿De dónde la sacamos? Mira, el nivel de operación real, horas estándar, nivel de operación real en horas estándar, 21.600 horas. Eso mismo lo tenemos por aquí. Listo. Desarrollando esta fórmula, pues ya multiplicando y sumando, ¿cierto? Entonces tenemos 7.542.640. Estos son los CIF que la empresa planea cobrarle al cliente. Estos son los CIF que la empresa planea pagar a diferentes instituciones como empresas públicas, como arrendamiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces una cosa es lo que usted piensa pagar y otra cosa es lo que usted planea cobrarle al cliente. Y luego vienen los CIF presupuestados de las horas reales que la empresa utilizó en esa producción. Las horas reales fueron 20.720 horas. Ahora, ¿cómo saber entonces cuál es el valor de los CIF que se utilizaron en esa producción? Entonces cojo a 3.700.000 y le sumo la multiplicación de este valor por este. ¿Sí? Aquí está la fórmula. Listo. Muy bien. Cojo a 3.700.000 y le sumo la multiplicación de este dato por este. Eso nos da
7.386.088. En los CIF es muy usual que usted me diga, venga, profe, por cada hora que yo trabaje en mi empresa, ¿cuánto me vale entonces mi CIF? Ah, bueno, por cada hora. Entonces coja los CIF que usted planeó en la NOPHE, ¿cierto? Que fueron 7.702.750, míralos acá, ¿cierto? ¿Cuánto planea usted pagar por hora? Y eso lo multiplica por, ¿cierto? Tiene en cuenta también el valor de las horas en el nivel de operación presupuestado, ¿cierto? No lo multiplica, sino que coge este valor y lo divide entre las horas estándar del NOPHE. Es decir, presupuésteme el valor por cada hora. Ah, bueno, entonces coja este valor total y divídalo entre el número de horas que usted pensaba trabajar. Eso le da un valor planeado por hora o un valor predeterminado por hora. Eso quiere decir que por cada hora pensábamos pagar de CIF 342.34. De ahí que en las empresas productoras se diga una cosa, muchachos: por cada hora que yo no trabaje, estoy perdiendo plata. Y en esta empresa, por cada hora que yo no trabaje, estoy perdiendo 342.34 pesos por cada hora que yo no trabaje. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es el valor fijo por cada hora? ¿Sí? El valor fijo por cada hora. El valor fijo por cada hora, ve. Este valor es el valor variable que me lo traigo de acá. Ese es el valor variable, 177.90 pesos, que me lo traigo de acá, de esta fórmula, ¿cierto? 177.90, ¿sí? Ese es el valor variable por hora. Pero a mí me dicen, venga, ¿cuánto es el valor fijo por cada hora? Entonces simplemente coges este valor y le restas 177.90, porque resulta que este valor es el valor por hora de CIF. Pero el valor por hora de CIF se descompone entre el valor hora fija y el valor hora variable. Ahí tenemos entonces los dos componentes, ¿cierto? Muy bien. Ahora ya tengo dos datos para traerlos por acá al ejercicio, a nuestro ejercicio en la tarjeta de costos estándar. Precio, variables, 1.5 horas, y a cómo, ahí vamos a colocar entonces un valor de 177.90. véalo aquí, listo, 177.90. tasa variable, páselo para acá, 177.90. listo, ese es el valor variable. Se los pinto de amarillito para que ustedes lo reconozcan. Y ahora, ¿cuánto me vale el valor fijo? El valor fijo ya lo tienes aquí, son 164.44, ¿cierto? Valor fijo, 144,64. Muy bien, 164,64. Y ahora ya podemos entonces establecer cuánto vale por aquí, ¿cierto? ¿Cuánto vale por acá el valor del costo? Pues simplemente multiplicamos, ¿cierto? 1.5 por 177.9. Eso te da 266,85 pesos. Estos son pesos. O sea que de CIF variable en la tarjeta estándar me están costando una puerta 266.85. Y de CIF fijo, ¿cuánto me está costando? A ver, de fijo me está costando también multiplicar 1.5 por 144.64. Eso nos da un total de 216,96. También se lo colocamos de amarillito para que lo puedan identificar. ¿Listo? Muy bien. Y ahora ya viene el costo unitario total, que sí es la suma de todos estos datos, ¿cierto? La suma de todos
estos datos. Listo, ya el costo unitario sí es más fácil, ¿cierto? Aquí entonces ya se diría cuánto vale el costo unitario de toda esta puerta, que sería 22.256 más 3.156 más 1.280 más 2.240 más 780 más 266.85 más 216.96. Eso nos da un total de 30.195.81. ¿Listo? 30.195,81. Ese es el costo unitario de la puertecita. Acuérdate que habían varios valores que nos hacían falta, por lo tanto la tarjeta estándar ya está totalmente lista, Muy bien. Listo. Ahora volvemos a nuestro análisis. Nuestro análisis, entonces, continuamos por acá con el punto número, este es el punto número 4. El punto número 4 lo podemos sacar de la guía lo que nos pidan, ¿cierto? ¿Sí o no? Vamos a mirar en la guía lo que nos piden. Punto número 4, calcular la tasa estándar o tasa predeterminada, ¿sí? A esto se le llama también tasa estándar o tasa predeterminada. La planificación por hora ya la hicimos, sabemos cuánto vale el valor fijo y cuánto vale el valor variable de cada hora. Muchachos, les recuerdo una cosa, que siempre que una empresa produzca, por cada hora que no trabaje pierde plata. Ese dato lo estamos sacando de aquí, de la tasa predeterminada. Esta empresa por cada hora que no produzca pierde 342.34 pesos. Un valor fijo de 164 y un valor variable de 177. Para que estos dos valores me sumen 342.34 pesos. Muy bien. Estamos en el cuarto punto. Vámonos para el quinto punto. Calcule los CIF aplicados y contabilizarlos. La contabilidad la vamos a hacer al final, ¿cierto? Calcular los CIF aplicados, es decir, ¿cuánto le cobraste a tu cliente? ¿Cuánto le cobraste a tu cliente de CIF por ese pedido que te hizo? O por los productos vendidos, ¿cierto? Entonces, hay una formulita de los CIF aplicados, que eso la encuentran en la página número 42, ¿cierto? En la página número 42, 42, 43 encontramos esas fórmulas. ¿Listo? 42, 41, 42. En la página 41 está la fórmula de los CIF aplicados. La fórmula de los CIF aplicados me dice entonces, coja el valor de la tasa predeterminada por hora y multiplíquelo por el valor que usted se demoró haciéndole el pedido al cliente, ¿cierto? Pensaba demorarme 21.600 horas en el pedido del cliente en las unidades realmente trabajadas, ¿cierto? Entonces multiplíqueme estos dos valores. Estos son los CIF que la empresa le cobra al cliente, ¿sí? Le cobra al cliente. Estos son los CIF que la empresa le va a cobrar al cliente. Listo, muy bien. Ahora, este es el punto número 5, ¿no? El punto número 5. Punto número 5, vamos a ver si la guía nos lo dice, calcular los CIF aplicados. Y viene el punto número 6, donde te dicen, calcule las variaciones de los CIF, método de 1, 2 y 3 variaciones. Nosotros vamos a utilizar solamente el método de 2 variaciones, por ser el método más utilizado en las empresas productoras. El método de variaciones me dice, venga, coja los CIF, calcule la variación neta. ¿Cómo así, profe, que la variación neta? Si es que los CIF que realmente pagó la empresa, ¿sí? Que fueron 8.601.000, los vas a tener que comparar con los CIF que le cobraste al cliente, ¿sí? No es lo mismo pagar que cobrar, ¿sí? Entonces aquí tenemos que hacer una cosa, vamos a mirar cuáles fueron los CIF reales. Los CIF reales me los está diciendo la guía, ¿sí?
Los CIF reales deben de estar por acá, véalos acá. Información real, 8.601.000, por eso yo la traigo para acá, para el desarrollo del ejercicio, 8.601.000. Y me dice, compárelos con los señores CIF aplicados. ¿Y dónde están los CIF aplicados? Véalos acá, ¿cierto? En el valor que yo había determinado con anterioridad, ¿cierto? Véalo acá, CIF aplicados, es decir, compare los CIF que realmente usted pagó frente a los CIF que usted le cobró a su cliente. Hombre, si yo pagué 8.601.000 de CIF y le cobré al cliente solamente 7.394.640, entonces yo resto estas dos cifras y eso me da que yo pagué un valor desfavorable de 1.206.360, es decir, que le cobré menos al cliente de lo que yo pagué por allá en empresas públicas y todo lo demás. Si yo le cobro menos al cliente, pues estoy perdiendo plata. Por eso es que la variación aquí me da desfavorable. Luego paso a la variación de presupuesto. Vamos a mirar si presupuestar los CIF a la empresa sí le justificó o no. Entonces, coja los CIF reales, véalos acá, y compárelos con los CIF presupuestados de la NOR HE. Los CIF presupuestados de la NOR HE me habían dado 7.542.640. Este valor lo sacamos de por acá arriba, véalo acá. CIF presupuestados del NOR HE, 7.542.640. Aquí los tengo, ¿sí? Ahora, de este valor restamos este. Si yo pagué realmente por encima de estos CIF que yo había presupuestado, pues entonces mi variación es desfavorable, estoy pagando más dinero de lo que ya había pensado pagar. Luego viene la variación de capacidad que me dice, coja los CIF presupuestados del NOR HE, que son 7.542.640, y compárelos con los CIF que usted realmente le cobró al cliente. Es decir, si esto era lo que usted le pensaba cobrar al cliente, porque esto era lo que usted presupuestó, compárelo con lo que usted realmente le cobró al cliente, ¿sí? Y eso te da que le cobraste menos de lo que pensabas cobrarle, le cobraste menos de lo que le pensabas cobrar. Por lo tanto, esto es una situación totalmente desfavorable, 148.000. Y después pasamos a la verificación de la variación neta. Recordemos que en este punto, si verificamos, nos tiene que dar igual a este punto, ¿sí? ¿Cómo la verificamos? Variación de presupuesto más o menos la variación de capacidad. Ya ustedes saben cuándo sumamos o cuándo restamos. Cogemos a 1.058.360, que es la variación de presupuesto, véalo acá. 1.058.360, variación de presupuesto, cójala. Y luego coja la variación de capacidad, véala acá. Reste los dos valores. Se presupuestó por encima de la capacidad de cobro de los CIF. ¿Qué pasó aquí? Si la primera variación es mayor que la segunda, es una variación desfavorable, ¿cierto? Entonces, como son desfavorables las dos, entonces ¿qué hacemos con dos variaciones desfavorables? ¿Qué hacemos con esas dos variaciones? Simplemente las sumamos y eso nos da 1.206.360. Este valor, cuarto punto, tiene que ser igual al punto número 1. ¿Listo? Así usted verifica que realmente el análisis de los CIF estén correctos. ¿Listo? Ahora vamos a contabilizar. Los CIF reales fue lo que realmente la empresa consumió, entonces los pago contra bancos. CIF reales contra bancos, ¿sí? Los CIF aplicados es de naturaleza crédito y los va a llevar contra la cuenta inventario de productos en proceso, como queriendo decir, yo apliqué CIF, por lo tanto los apliqué en la producción, en los productos que yo estaba produciendo. Luego cierro los CIF reales los paso al otro lado, ¿cierto? De esa forma los CIF reales quedaron en ¿qué? En cero. Cierro mis CIF aplicados, ¿cierto? Dálos acá. Cierro mis CIF aplicados, quedaron en cero. Aparece la variación de presupuesto. La variación de presupuesto, acuérdese que usted ya la había determinado por acá. ¿Dónde está la variación de presupuesto? Véala acá.
1.058.360 desfavorable. ¿Qué vamos a hacer con esa variación? Debitarla porque fue desfavorable. Luego viene la variación de capacidad, que también me dio desfavorable, mírala acá, 148.000 pesos. Como dio desfavorable, lo paso al lado débito, ¿sí? Y ahí ya estamos insinuando que se hizo el cierre de los CIF y aparecieron las variaciones. Ahora, pero como ya terminamos de producir, ¿qué va a pasar con esta variación de presupuesto? La tenemos que cerrar. Al cerrarla nos da el lado crédito por 1.058.360. Cerramos la variación de capacidad también, variación de capacidad al lado crédito por 148.000 pesos. Y luego aparece la 6120, que es costo de industria manufacturera, por 1.206.360. ¿Qué significa eso? Que por culpa de los CIF que nos dieron desfavorables, el costo de industria, o sea, el costo de mis productos, se están aumentando en 1.206.360. Hacemos sumas iguales, nos tienen que cuadrar, pero también hay que decir que estas variaciones pueden dar favorables, entonces las acreditamos. Esta pudo haber dado favorable y esta pudo haber dado favorable, o la una puede haber dado desfavorable y la otra favorable. Bueno, qué sé yo, ya eso depende del análisis que nosotros hagamos. Si las variaciones dan desfavorables, las debitamos, pero si dan favorables, las acreditamos. Y cuando las vayamos a cerrar, las pasamos al lado contrario, así como lo hicimos acá. Si están en el crédito, las pasamos al lado débito. Y si están en el débito, los pasamos al lado crédito. Nota, las variaciones pueden dar favorables o desfavorables según el caso. ¿Qué le pasó a esta empresa por culpa de los CIF? Que no supo presupuestar. El costo de los productos que estaba produciendo se le aumentaron el costo de los artículos en 1.206.360 pesos. Ese es el estudio de los CIF. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.